Yo va a ser breve lo mío, mientras que nos ayuda a memoria. Bueno, buenos días amigos, acá tenemos con las dos invitadas en esta nueva emisión del ciclo 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios. Hoy nos toca un periodo muy interesante que es 1993-1994. Precisamente ya estamos acá, bueno, con Marcela La Rosa. Buen día, Marcela. Buen día, muchas gracias por la invitación. No, estábamos charlando en todas las ocupaciones que tiene bajo el punto de vista de la militancia en estos tiempos, y con María Beatriz Esperanza, la doctora Esperanza, que es la presidenta de la Junta, que nos va a acompañar, porque bueno, algunos invitados que íbamos a tener hoy, por distintas ocupaciones, no pudieron venir, no pudieron estar. Así que vamos a analizar, digamos, puntualmente dos o tres ítems o dos o tres tópicos de este periodo, de este año, muy particular, porque tenemos por un lado el Pacto de Olivos, ¿sí? Llamado Pacto de Olivos, que posibilita o, digamos, viabiliza la convocatoria de una reforma constitucional, ¿sí? Básicamente. Por eso, por un lado, Marcela nos va a contar un poco cómo fue el tema del Pacto de Olivos, y con Beatriz vamos a tratar de desarrollar brevemente algo muy sucinto, como que, ¿en qué consistió la reforma del 94? Yo pido disculpas, pero tenía una reunión previa que tengo que estar por Cuenca en Red, que es un trabajo que estamos haciendo para poder, alrededor de toda la cuenca Sildañez, poder restablecer la biodiversidad, y entonces estamos trabajando y hay una reunión hoy en la casa del Parque Avellaneda, y yo ya me había comprometido, pero bueno, ante el cambio de agenda, Alberto me pidió que más o menos hiciera los lineamientos de lo que es la reforma constitucional. Y lo lindo de esto es que estés vos, porque vas a contar todo el contexto en el cual esto se llega a cabo, ¿no? Yo brevemente voy a dar los lineamientos. Tenemos que pensar que estábamos en una constitución que fue reformada en 1860, y desde 1860 había permanecido inalterable, con muchas críticas y un funcionamiento con las provincias que a veces generaba rispideces. Yo no sé si no la sigue haciendo, pero por lo pronto se hizo una reforma en 1994 en cuanto a la distribución de los impuestos, que siempre fue el tema crítico entre las provincias y Buenos Aires, ¿no? Sigue siendo. Y sigue siendo. Bueno, la reforma de 1994, que con Marcela van a tratar muy bien todo el contexto histórico que lo llevó a esto y cómo se llegó, tiene algunos puntos fundamentales. Produce cambios en cuanto al rol del presidente, aunque se mantiene el sistema presidencialista, se incorpora el jefe de gabinete, ¿no? Que es como para atenuar la figura de él. Y además se acorta el tiempo de vigencia del mandato presidencial de 6 años a 4 años. Y se da la reelección. Y se da la reelección. Bueno, hay distintas cuestiones. Se incorporó el balotaje, la elección indirecta se eliminó. Antes se elegía un grupo de personas que a su vez tenían el mandato de elegir al presidente. Hay cambios fundamentales en cuanto a los derechos de tercera y cuarta generación, que eso fue el cambio como sustancial, ¿no es así? Así es. Fue lo más importante, si querés, que tiene la reforma de la Constitución. Yo soy una defensora absoluta de la reforma de la Constitución y del mal llamado Pacto de Olivos. Pero absoluta, porque como recién dijiste vos, los derechos de tercera y cuarta generación que se incorporaron son importantísimos. Son importantísimos también el tercer senador, que es por la minoría, que eso ayuda a cuidar las instituciones y la democracia. Porque, como sabemos, o por lo menos es mi teoría, el peronismo hace ley de lemas en las provincias, hace distintas cosas para ver cómo se puede dar con los senadores. Bueno, a partir de esta situación, si bien siguen haciendo lo mismo, les cuesta bastante más, y de hecho crearon más o menos la ley de lemas para quedarse con el tercer senador. ¿Por qué es importante? Es importante porque los senadores representan a las provincias, y la verdad es que vos lo que necesitás es las distintas visiones. Siempre
A ver, la otra cosa que pasó fue que se incorporaron por primera vez los partidos políticos a la Constitución. Y parece mentira que al haberlos creado, a la vez los terminaron fagocitando. No a través de la Constitución, sino a través de la ley, las PASO y algunas otras cosas más. Y como decía Alfonsín, los partidos políticos son la base fundamental de la democracia. También es cierto que Alfonsín fue acusado de esta situación junto con Menem. Ahora vamos a hablar de la política, ¿no? Que es lo que me gusta a mí, si querés. Fue acusado el llamado Pacto Olivo, que fue Alfonsín Menem. Y la verdad es que lo que Menem quería con la reforma, a Menem lo único que le interesaba y al peronismo que acompañaba esa situación era que Menem tuviera la posibilidad de la reelección. Y en función de eso, Alfonsín vio la posibilidad de mejorar y agregar todos estos derechos, desde la figura del jefe de gabinete, los 3 senadores, los derechos de tercera y cuarta generación. Digamos, hay un montón de cosas que en función de lo que fue el Pacto de Olivos, mal llamado Pacto de Olivos para mí, y el periodismo lo demonizó demasiado, y se fijó solamente en que era un acuerdo del radicalismo y el peronismo para que Menem fuera presidente, y la verdad que no fue solamente eso. Sí pasó eso, pero sí pasó eso porque el pueblo lo votó, porque el radicalismo votó otro candidato. Nosotros votamos otro candidato. Nosotros no votamos a Menem. Ahora, vamos a lo que significaba, en función de que vos tenés que ir, los derechos que se consagran en la Constitución. Yo esto pido disculpas. Dale. Pero es importante entender, porque bueno, muchos de estos programas los miran alumnos de nivel secundario, medio, primario, y estos derechos de tercera y cuarta generación son como un cambio, porque los derechos sociales de la reforma de 1949, ¿sí? Trajeron los derechos sociales, que son los derechos que apuntaban más a lo laboral, a los derechos sindicales, a los derechos previsionales, ¿sí? Si los de primera generación nacen en 1860, que son los derechos políticos y civiles. Claro. Los de segunda generación son los derechos sociales, que después la Revolución Libertadora tiene que reconocer y lo incorpora. Algunos los dieron de baja, pero algunos los recorta, pero los incorpora la mayoría en el 14 bis, los llamados 14 bis. Y los de tercera y cuarta generación son los derechos con respecto a los tratados internacionales, que antes del 94 la Constitución decía eran como la ley misma del Congreso, y con la reforma pasó a decir son parte como una normativa de la Constitución. Te hago un aporte. ¿Por qué los tratados de nivel internacional pasaron a ser parte? Porque en ellos están los derechos humanos. Exactamente. Ahí están los derechos humanos. Los derechos humanos y el derecho del individuo frente al Estado, ¿no? Contra los abusos del Estado. Y esto hay que reconocerlo y hay que destacarlo, que esto fue gracias a la Comisión de la Junta, que puntualmente puso sobre la palestra el tema de los derechos humanos y los derechos de lesa humanidad, básicamente reconocidos hasta el nivel internacional. Hay un detalle que quizás puede aportar, y seguramente lo sabe Marcela La Rosa mejor, es que Raúl Alfonsín, cuando asume en 1983, convoca a los pueblos originarios. Exactamente. Nosotros lo hemos escuchado de testimonios directos que hemos relevado, y les pide que trabajen, y bueno, es la reforma que se hace en el artículo 75. Esa reforma incorpora estos derechos que se llaman de tercera y cuarta generación, que son los derechos a considerar a las comunidades o a los pueblos, no solamente a los originarios, sino que toma en sentido más amplio, apunta a los pueblos originarios al reconocimiento de esas identidades, al reconocimiento del estatus del pueblo, ¿sí? Da lugar a muchas veces a transgiversaciones, porque esto parecería que atenta contra los derechos individuales que ya estaban consagrados, y esto no es así. La Constitución no prevé esto. La Constitución da ese marco para el reconocimiento de estas poblaciones y sus derechos como
como personas y como personas de la tierra y Y demás. aparte como culturas, que quizás es lo más importante. Mire, les quiero decir algo. Vine yo a defender la reforma y el llamado Pacto Olivo. La defendiste vos solita, No, pero yo la historia y el derecho, ¿no? habiéndola estudiado, nada más. Claro. Yo lo que digo es, en ese momento se hizo toda una situación, los periodistas fueron parte de una situación y de una campaña que quedó en el ideario colectivo de que fue una cosa que estuvo mal. Y yo soy una defensora absoluta de esta situación. Vos sabés, Marcela, que nosotros lo que tratamos es con todos los vecinos, vos sos una vecina para nosotros, y todos los vecinos, sea cual sea su raíz político-partidaria, de construir la memoria. Y la memoria no tiene partidismo. Y las opiniones que en ese momento se vertían, siempre la historia hace que al tomar la perspectiva tenga una visión distinta. Porque en definitiva, todo lo que se rumorea después con el tiempo queda lo que es la realidad. Porque los hechos, todo lo que uno quiere construir e influir, uno sabe que estas son un poco las reglas de los tiempos, y es que los medios de comunicación, que también son parte de este ejercicio de los derechos de la tercera y cuarta categoría, pero generación, muchas veces es cómo se ejerzan los derechos. Los derechos plantean ese marco normativo y después las personas y el contexto va construyendo lo que son los usos y costumbres y lo que son las deformaciones. La realidad es que esto es de avanzada y que también no solamente contempla lo de los pueblos originarios, sino toda la tecnología que se venía, el cuidado del ambiente, todo lo que estamos necesitando como humanidad, como reconocimiento del ser humano vivo en un nivel planetario, fue de avanzada. Ahora, Totalmente fue de avanzada. Siendo eso de avanzado, ¿por qué no enumerás cuáles fueron estos derechos incorporados a la Constitución? Porque así quizás uno los tiene como, bueno, si ya está, bueno, esto antes no estaba. Bueno, se lo llama derecho de la solidaridad o derechos de los pueblos. Y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a la protección de datos personales, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho a gozar de un medio ambiente sano. Estos son como los grandes lineamientos, ¿no? Y también el tema alimenticio, demográfico, educativo y ecológico está incluido en todo esto. Por eso, cuando se incorporan los derechos a nivel internacional y las convenciones internacionales como parte de la ley misma, con la misma relevancia o rango que la Constitución Nacional, lo que se está logrando es que todos aquellos tratados internacionales que avanzan en toda esta cosmovisión de entender los derechos como el derecho a acceder. Nosotros todavía estamos con los de primera categoría, porque todavía hay mucha gente que no tiene agua potable, que no tiene el derecho a una vivienda digna. Todos esos derechos todavía los estamos peleando, pero esta reforma apuntó a más. Esto es lo que yo veo a partir de la democracia, ¿no? Que se apunta a todo. Si vos si vos te pones a hilar finito, vos ves la mano de Alfonsín en toda su expresión. Él es un defensor de los derechos humanos, lo fue acá, lo fue acá, lo fue acá y lo fue acá. ¿Entendés? Esta constitución es pluma de Alfonsín. Sí, y esto lo dice la historia. O sea, nosotros por eso ahora ustedes lo van a ir construyendo en la memoria a través de tu testimonio, pero es estudiar la historia, porque antes de la reforma misma, ya Alfonsín había formado una comisión para que se realizara la reforma, en los primeros años de su gestión. La Comisión de Consolidación de la Democracia que el doctor Nino presidía y que ya el doctor Nino venía bregando por un tema de una modernización de la Constitución Nacional. Yo solo quería agregar que es en esta Constitución donde se consagra el derecho del consumidor. Hasta antes, el derecho, claro, el derecho tenía como centro al ser humano y el trabajo, el mundo del trabajo, esto era lo social. Pero a partir de esta Constitución, el mundo marca, es un mundo consumista, es un mundo que, y esta Constitución es actual. Resalta la defensa del consumidor como sujeto que de alguna manera en el derecho laboral la desigualdad estaba dada hacia el trabajador
y la fuerza laboral del empleador y la fuerza de poder que tiene el empleador, y acá el consumidor está sometido a las grandes emprendedores que no garantizan sus derechos cuando dan un producto y demás, y acá el consumidor es un sujeto importante. Acá yo no te fueron agregaría algo, productos y principalmente servicios. Es una construcción con una visión tan amplia que el problema que tuvimos en nuestra comuna con el tema de la electricidad se basa básicamente en los reclamos de nuestros vecinos, en lo que dice la Constitución Nacional dictada en 94, porque precisamente los grupos económicos oligopólicos que tienen un control del mercado y nos tiene como cautivos, y en vez de ser consumidores y clientes somos un número y pagadores de un teórico servicio. Sí, igual como todo en Argentina funciona mal y nada termina de estar bien, ¿no? Porque, Sí, digamos, tenés la constitución de tu parte, qué sé yo, pero no quiere decir eso. Hay muchas cosas que la constitución es un conjunto, es un marco que apunta a un país determinado, que es el objetivo final. Y todo lo que se va realizando y se va construyendo son acercamientos a estos derechos máximos que consagra la Constitución. Yo solo quería agregar que también contiene el derecho a existir digitalmente, esta cosa que hoy la identidad digital y un poco nos quieren traer un cafecito acá, Sí, Patricia. yo me encargo. Bueno, se me fue la idea que estaba teniendo en mente, pero fundamentalmente hay que ver lo progresista, lo desarrollador Totalmente. de esta Constitución, ¿no? Tuvo mala prensa solamente la Constitución. No, De eso, pero además de los ese contexto controles, vamos a a hablar. esto iba. Sí. El control al Poder Ejecutivo a través de la creación del Consejo de la Magistratura y también del Ministerio Público Fiscal. Del Ministerio Público. Sí. Yo lo que quería resaltar es que a veces dicen que lo que hay que cambiar son las leyes, y esta es la ley fundamental. Fíjense en todo lo que tiene esta Hay que cumplirla. ley fundamental. Yo creo que si nosotros, en vez de pensar en modificar algo, bueno, dio la autonomía a la ciudad de Buenos Aires, y algo que a mí me parecía importante resaltar más desde la Junta de Estudios Históricos, que siempre resaltamos la importancia de los derechos y de lo que sucedió en Malvinas, para no olvidarlo, consagró como una lucha permanente el tema de Malvinas, ¿no? Mirá, y esto dio le da estatus jurídico a la ciudad de Buenos Aires, y a raíz de eso se hizo una constitución que todavía es más progre que esta. De hecho, en el artículo, no sé, en lo que nos cabe a nosotros, el artículo 18 de la Constitución de la ciudad dice, habla de la igualdad entre el norte y el sur, cosa que tampoco se cumple, Que digamos, nosotros nos está enunciada. Entonces, todo tuvo una consecuencia que yo siempre digo lo mismo. Solo tuvo mala prensa. Esta Constitución es espectacular. La pluma de Alfonsín está... Alfonsín es un tipo que siempre dijo lo mismo. Derechos humanos, digamos, su línea siempre fue... Yo, más allá de lo político partidario que a mí me excede, yo tengo que decir que hay ejemplos de estadistas, y si los hay, es Raúl Alfonsín, porque los estadistas ven más allá de su tiempo. Así es. Y preparan a la sociedad para el futuro. Y lo que quería contar respecto de lo que decías es algo testimonial, y es que nosotros... en mi caso y otros vecinos, estuvimos presentes en un pedido que se hizo de vecinos pidiéndole al gobierno del ingeniero Macri que dictara o sea, que implementara lo que era la reparación histórica para el sur. Eso se peticionó, y en el mensaje al Parlamento en el año 2013, hay que buscarlo, allí estaba 2013. El Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando él era jefe de gobierno, ahí está, los invito a buscarlo en el, ¿cómo se llama? En el discurso inicial. Él habla de la reparación histórica que se va a realizar en el sur. Así que esto como dato histórico,
Y yo pido mil disculpas, Marcela, porque me hubiera gustado seguir interactuando, porque es mucha la riqueza que se tiene desde el campo, desde la lucha, y esto es teórico y estudiado nada más. Pero tengo que retirar por un compromiso, pero es un gusto. Gracias, y agradezco, aprovecho para agradecer públicamente porque fue la única que se interesó en nuestro libro Guardianes de la Historia y la Cultura de Villa Lugana y Villa Dame un segundo que hago el corte en particular, así que bueno, estamos acá por www.radiolajunta.svivo.com.ar en esta nueva emisión de 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios, hoy tratando el periodo 1993, diciembre 93, diciembre 94, en el bloque anterior, porque esto se va a repetir el martes, en el bloque anterior estuvimos hablando con Beatriz Esperanza y con Marcela Rosa, nuestras invitadas, sobre lo que fue la reforma del 94, el contenido de la Constitución reformada en 1994, y seguiremos en este segundo bloque, porque bueno, Beatriz tiene otros compromisos desde la Junta de Estudios Históricos. Pido mil disculpas, después voy a ver la grabación porque me va a interesar todo el desarrollo. Así que bueno, seguimos entonces